Quienes nos acusan de ser gente reaccionaria, retrógrada, fundamentalista, tienen a manos un argumento en el que lamentablemente muchas veces llevan razón. Nos acusan de tildar a los demás de pecadores perdidos y de alejarnos de ellos. Y como seguramente ustedes habrán escuchado, son muchos los pastores que piden a los miembros de sus iglesias que se aparten de los pecadores, que se alejen de ellos. Consejo que viene a ser algo así como: si te unes a esa gente te contaminas, así que huye de ellos como de la peste bubónica. Partamos diciendo que algo de cierto hay en ese consejo. No debemos mezclarnos con ese mundo y con la gente de ese mundo. Escuchemos bien, mezclar, es decir, perder nuestra esencia aceptando cosas ajenas a nuestra esencia. Al ser hijos de Dios, si aceptamos mezclarnos, entonces nuestra esencia cristiana se debilita. Pero este asunto es aún más complejo. Un verdadero seguidor de Cristo, un genuino hijo de Dios, cuando escucha ese consejo, seguramente se preguntará: ¿y si me aparto de la gente, si me alejo de la gente, si me separo de la gente, cómo puedo cumplir con la gran comisión que me dio Jesucristo? Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Además, si es alguien que analiza el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se encontrará con una evidencia que muchos predicadores parecen olvidar cuando le dicen a los hermanos en la fe que huyan de la gente no cristiana. Jesucristo jamás se alejó de los pecadores, todo lo contrario, fue a ellos, los buscó, los enfrentó cuando fue necesario, porque cumplía la misión que le había encomendado nuestro Padre Celestial. En Marcos 2:17 leemos: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si nos atenemos al comportamiento de esos hermanos en la fe que nos dicen que huyamos de los pecadores, estamos actuando como mismo lo hicieron los fariseos cuando criticaron a Cristo por comer y beber con los perdidos. Pero debemos decir que muchas veces no hay mala intención en quienes defienden la teoría de apartarnos de los pecadores, que muchas veces no se trata de una mala doctrina, se trata de entender mal la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, la palabra que más ha confundido. En algunas versiones leemos: apartaos de toda especie de mal, y queda bien claro que apartarse es exactamente irse lejos. Es lógico entonces que muchos recomienden huir, estar lejos del mal. Y como el mal no surge por sí mismo, pues necesita al ser humano para concretarse, entonces nos apartamos de la gente, de los pecadores. Debemos ver qué nos dicen las versiones contrastadas con los textos originales. En este caso, el trabajo hecho por lingüistas cristianos buscando precisar el mensaje de Dios. En la traducción original de Martín Lutero, que como sabemos fue la que abrió la puerta a las traducciones posteriores de la Biblia, leemos esto: Meide das Böse in jeglicher Art, es decir, evita cualquier tipo de mal. Evitar no es lo mismo que apartarse. Esa gran diferencia les quedó claro a quienes hicieron las posteriores versiones contrastadas de la Biblia. En la Reina Valera de 1960, que es la versión que siempre recomiendo, leemos: absteneos de toda especie de mal. Y en la versión TLA, es decir, traducción en lenguaje actual, dice: rechacen todo lo malo. Es obvio que se hayan hecho esas rectificaciones, porque durante mucho tiempo la labor evangélica de las iglesias se vio afectada por la lectura errónea provocada por una sola palabra: apartarse. Tenemos, repito, el gran ejemplo de Cristo. No se apartó del mal, evitó el mal, se abstuvo del mal. Leamos ahora lo que nos dice el completo Primera de Tesalonicenses, versículos 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso elimina toda duda. El cristiano está llamado a no dejarse contaminar por el mal que rige en este mundo, pero debe estar en este mundo combatiendo por el reino de Dios. En primer lugar, lo he repetido mucho en estos videos, vivimos en un mundo donde reina el diablo y tenemos que estar claros de eso. Somos hijos de Dios y estamos salvos porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero habitamos este mundo
y todo en este mundo va a ir contra nosotros. Estamos obligados entonces a elegir qué modelo seguimos y solo hay dos opciones. O somos como los hermanos de David que se aterrorizaron ante las bravuconadas del gigante Goliat y se mantuvieron allá con miedo, lejos del mal que los retaba cada día y que cada día se burlaba de Dios. O somos como David, nos armaremos con la fe en nuestro poderoso Dios y avanzaremos hacia ese Goliat que cada día nos reta en este mundo. En segundo lugar, quienes aconsejan a los hermanos apartarse del mundo olvidan algo esencial. Nosotros podemos estar en este mundo podrido, perdido, donde el diablo nos rodea con el mal por todos lados, porque tenemos la armadura de Dios, sabemos a qué Dios servimos, tenemos claro que esta victoria ya la ganamos cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo derrotó al diablo en la cruz. Pero ahora estamos llamados al reto de conservarnos en santidad todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, sin dejar de luchar en este mundo porque se imponga el reino de nuestro Padre Celestial, así en la tierra como en el cielo. Es decir, queridos hermanos, que si nos apartamos de esa gente a quien tenemos la responsabilidad de salvar para Cristo, no estamos nada claros de quiénes somos en Cristo. Y en tercer lugar, si estamos ya convencidos de que, como dice Romanos 8:37, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si creemos en eso verdaderamente, entonces ya sabemos que ante nuestro Padre Celestial y ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos como objetivo primero de nuestras vidas en la fe cumplir con la gran comisión. Y la comisión, Jesucristo mismo con su ejemplo lo dejó muy claro, nos dice que tenemos que estar en el mundo donde reina el pecado con los pecadores, evitando el mal, absteniéndonos del mal, no dejándonos contaminar por el mal, no mezclándonos con el pecado y los pecadores, eso sí. Y allí, protegidos por la poderosa e invencible armadura de Dios, entre pecadores, enfermos y perdidos, predicar el Evangelio a toda criatura. Dios te bendiga.